Derechos reales de garantía. Para que podamos hablar de los derechos reales de garantía, es preciso establecer primero los conceptos generales de responsabilidad patrimonial y garantía. Para esto, primero mencionaré diferentes tipos de garantía para poder llegar a lo que son las garantías reales. Debemos recordar primero que existen las garantías personales. Las garantías personales son aquellas que otorga directamente una persona a su acreedor y podríamos dividirlas en dos. Las garantías quirografarias y las fianzas. La garantía quirografaria es simplemente la firma del deudor en un contrato, en una letra de cambio, en un pagaré. La fianza, podríamos decir la fianza y o el aval, es que además de la persona deudora, otra persona u otras personas también garantizan el pago de la obligación. Por otro lado, otro posible tipo de garantía son las arras. Las arras son objetos valiosos, la gran mayoría del tiempo es dinero, que se entrega en garantía de cumplimiento de una obligación. Si no se cumple, se pierden. Y finalmente tenemos las garantías reales. Las garantías reales que son una garantía que da no solo la firma del deudor, sino que se garantiza con un bien específico. Las garantías reales o los derechos reales de garantía son aquellos que aseguran el cumplimiento de una obligación, pero mediante la concesión de un poder directo e inmediato sobre una cosa ajena. Pero debe resaltarse que ese poder directo e inmediato lo que hace es facultar a su titular a promover la enajenación del bien que se ha dado en garantía y con base en esto hacer pago con su precio de dicha obligación asegurada o de la suma a la que ascienda la responsabilidad por el incumplimiento. Y es precisamente por esto que en muchas ocasiones cuando se habla de las garantías reales, se discute si son realmente derechos reales. Entonces, en muchas ocasiones a nivel de doctrina se habla de que son derechos reales discutidos, porque se cuestiona el poder directo e inmediato sobre una cosa. Por lo menos eso dicen sus detractores. La doctrina que apoya a los derechos reales de garantía como verdaderos derechos reales indica claramente que sí hay un poder directo e inmediato, pero es un poder directo e inmediato para promover enajenación por incumplimiento de una obligación. Existen muchas clases o varias clases de garantías reales. Podemos mencionar la prenda, las garantías mobiliarias, estos dos para efectos de bienes muebles, la hipoteca, la cédula hipotecaria, en algunas legislaciones el bono hipotecario,
y los fideicomisos de garantía, que si bien estos últimos no son verdaderos derechos reales de garantía, en la forma en que se establecen, por lo menos deben ser mencionados dentro de las generalidades de las garantías reales. También podemos decir que los derechos reales de garantía son una limitación que se imponen al dominio, que se imponen al derecho de propiedad. Porque es un derecho real que recae sobre una cosa ajena, pero no limita el goce, el uso, goce y disfrute del bien a su propietario o a su usufructuario. De manera que el propietario puede disfrutar igual de la utilidad que presta este bien, puede gozarlo, puede disfrutarlo, puede sacar provecho, frutos naturales, civiles, industriales del bien, pero sí afecta la facultad de disposición. Lo afecta por dos razones. La número uno es porque si se incumple con una obligación que ha sido garantizada con el bien, se permite promover la enajenación de la cosa. Y en muchas ocasiones, en un segundo lugar, podemos decir que en muchas ocasiones, también cuando se establece la garantía real, se prohíbe la venta o el establecimiento de garantías en otros grados, so pena de que, si se incumple, también se pueda promover la enajenación del bien. También podemos mencionar, dentro de las generalidades de los derechos reales de garantías, que el reforzamiento que el derecho real de garantía supone para las probabilidades de cobro de la obligación asegurada se halla en lo siguiente. 1. Sobre el precio obtenido por la venta de la cosa que se ha grabado, o sea, por el remate que se lleva a cabo, tiene preferencia para dicho cobro el acreedor garantizado por el derecho real sobre los demás acreedores ordinarios de su deudor. Entonces, se es un acreedor privilegiado, porque se tiene un privilegio a la hora de que se remate el bien, sea que el bien se remate por ese mismo acreedor privilegiado que tiene la hipoteca o que tiene la prenda, que tiene la cédula hipotecaria, o incluso por cualquier otro acreedor. En otras palabras, si un acreedor, por ejemplo, de un pagaré que se ha incumplido con su pago y el acreedor embarga una finca hipotecada para hacer pagar ese pagaré y esa finca tiene una hipoteca, o sea, tiene una garantía real, el acreedor hipotecario, o sea, el acreedor real, tiene preferencia en el pago. Entonces, si se remata, aún siendo rematado por un acreedor no real, se paga primero al acreedor real y luego, si sobra, se paga a este otro acreedor. Pero además, como un número dos, podemos decir que el poder y facultades que el derecho real otorga al acreedor garantizado son aparte. O sea, lo que quiero decir es que normalmente le corresponden por su derecho de crédito contra el deudor. ¿Cuáles son las características de los derechos reales de garantía? Podemos mencionar tres, aun cuando en algunos derechos reales de garantía específicos podemos mencionar
más características. Pero en general, las tres características primordiales de los derechos reales de garantía es que son reales, es que hay accesoriedad y además la indivisibilidad. Veamos cada una. Es un derecho real porque consiste en un poder directo e inmediato sobre una cosa. El titular, aunque la cosa esté en manos de otra persona, puede hacer efectivo su poder incluso contra terceros que puedan tener el bien. O sea, aunque el bien no esté en manos del propietario, no esté en manos del deudor, aunque esté en manos de terceros, el titular, en caso de incumplimiento de la obligación, puede hacerlo valer contra quien lo tenga. Y es precisamente ese el poder real que se tiene. Se considera real porque recae sobre muebles o inmuebles, dependiendo de lo que se trate, pero en el caso de hipotecas, sobre inmuebles. Accesoriedad. Los derechos reales de garantía son accesorios a una obligación principal, que es precisamente la obligación asegurada. De manera que existe una obligación y para garantizar esa obligación se establece un derecho real de garantía. Se establece, por ejemplo, una hipoteca. Se establece, por ejemplo, una garantía mobiliaria. Se establece, por ejemplo, una prenda. Entonces, si se extingue el principal, se extingue la accesoria. Pero debo indicar que hay una excepción y son las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias, las cuales se pueden ver en otra clase, se pueden inscribir sin que exista una obligación precedente. Por tanto, la excepción a la característica de la accesoriedad se da en las cédulas hipotecarias. Tenemos también la indivisibilidad. Esto quiere decir que la garantía real recae sobre la cosa entera y además se asegura toda la obligación hasta su total cumplimiento. Quiere decir que no se puede gravar parte de una cosa. No se puede gravar, no se puede hipotecar media finca. Se grava la finca completa. Pero esa finca, esa garantía responde también a la obligación completa. Entonces, con base en esto, podemos decir que el deudor que hace un abono, o sea, que hace un pago parcial de la deuda, no tiene la facultad de reclamar la liberación de parte de la garantía o parte de la cosa que ha sido dada en garantía. Podría eventualmente pedir que se reduzca el monto adeudado, pero no que se libere parte de la garantía. Algunas otras características pueden ser la especialidad y la no desposesión del bien al constituyente. Sin embargo, estas dos no son características de todos los derechos reales de garantía, por lo que se estudiarán cuando veamos casos específicos tales como la hipoteca.
En términos generales, debemos decir que las garantías reales son usualmente, con excepción de las cédulas hipotecarias, accesorias a una obligación, o sea, son derechos que recaen sobre cosas específicas, pero para efectos de sostener una obligación. Y de allí, repito, su discusión sobre la característica de real en este tipo de garantías.